Ahora lo que vamos a hacer es prácticamente en lo que nos quedamos, que era checar el tema de los esquemas, en este caso utilizando SOT. Bien, y para ello primero vamos a ir un ratito a la parte del navegador. Aquí quiero mostrarles, permítanme, el tema de, bueno, aquí nos habíamos quedado en el tema de JSON Web Token. Ok, pero lo que necesitamos es prácticamente ver esta librería. Esto es lo que se llama SOT. Aquí es con lo que nosotros vamos a utilizar para crear esos esquemas y hacer esas validaciones, pero del lado del servidor. En el cliente, en frontend, siempre se van a tener que hacer. Hay diferentes formas. Podemos utilizar, por ejemplo, una librería que es muy buena para React, que es React Hub Forms. Ese nos permite tener varias validaciones, incluso utiliza bastantes cosas de JavaScript y es muy buena. La verdad es muy buena librería. Se lo recomiendo que lo utilicen y ahí se hace validación del lado del cliente. Pero supongamos que eso falla, no como lo vimos en el anterior, antes de finalizar el anterior video, y es necesario tener que hacer más protección. Para ello vamos a ir aquí, este es SOT. De hecho, esta es su documentación oficial y ya este es el de NPM para que nosotros lo podamos actualizar directamente. Permítanme vean si es que sí, se está viendo. Ok, entonces aquí tenemos este SOT, este es prácticamente su sitio web oficial. Aquí van a encontrar toda la documentación de la librería. Vean cómo es from NPM con Node, con los requisitos, con Boon, la forma básica de poder utilizarse. Vean que acá los está mostrando, nos dice mira, pueden hacer un parse, pueden hacer un safe parsing, crear un esquema, que es en base a lo que nosotros vamos a hacer, que es la forma de crear un esquema. Así que aquí va a estar toda la librería, la biblioteca completa. Pueden ustedes checarla o pueden incluso hasta utilizar inteligencia artificial para que les haga más ejemplos con esto si lo quieren entender muy bien, porque lo que vamos a hacer nosotros es quizás algo muy básico, no algo más allá, pero de que la librería esta puede, sí, porque es una de las que es muy buena. Y aquí está en su base de NPM para que nosotros podamos checarlo y bueno, podamos instalarlo. Aquí de hecho da un poquito para poder llevarlo, pero esto siempre va a dar a la página oficial, que la página oficial es la que les estoy mostrando por acá. Entonces, sin más, lo que nosotros vamos a hacer es parar nuestro servidor de desarrollo e instalar esto con npm y SOT. Así que volvemos una vez que lo instalemos. Muy bien, devs, como ven aquí ya lo hemos instalado. Vean que yo ejecuté el comando, nos lo instaló sin ningún problema, ya se encuentra dentro de nuestro package JSON, dentro de nuestro proyecto. Ya tenemos una nueva librería que está funcionando perfectamente y ahora lo que tenemos que hacer es checar las configuraciones para poder utilizarlo. Pero vean que aquí nosotros anteriormente ya hemos estado haciendo configuraciones por la parte inicial. Ahora necesitamos utilizar esto para crear nuestros esquemas precisamente en esta carpeta de esquemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, les decía, vamos a ir a nuestra carpeta de esquema y vamos a crear un archivito. En este caso vamos a llamarle user.esquema. Bien, .js. Podemos llamarla de esta forma o bueno, ustedes pueden ponerle de alguna otra manera, pero esta es la forma en la que yo lo voy a llamar. Aquí como ya instalamos la librería, vamos a importar prácticamente SOT. Vamos a buscar esto, de hecho nos debería dar autocompletado, perfecto. Y acá podemos llamarle Z, como lo vimos en la documentación hace un momento, que la propia librería nos decía, mira, puedes decirle Z y con esto funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un export cons, bien, porque vamos a exportar por defecto, bueno, no por defecto, sino que vamos a exportar como función cada una de las cosas que vamos a ocupar para nuestra protección de ruta. Entonces vamos a decirle register schema, vamos a llamarle así, bien, y en este caso vamos a decirle z.object, bien, así es como se utiliza. Y es que va a ser el objeto que va a validar, bien, esta va a ser como la estructura, por eso dice esquema, que va a utilizar él para poder validarlo dependiendo de los campos que tenemos. Recuerden que aquí nosotros en register tenemos un username, bien, y esta validación va a ser que sea un string. Vamos a decirle, ok, mira, username va a recibir un string, entonces tenés que validar un string. Pero ¿qué va a tener ese string? Bien, en ese string nosotros vamos a decirle que sea requerido. Vean que nos ayuda la misma autocompletado y nos dice required error, bien, y acá podemos decirle el nombre de usuario es requerido. Esto ¿para qué nos sirve? Es la validación más básica. ¿Para qué? Para que no nos envíen campos vacíos, porque si nosotros le damos, obviamente nos va a dar error por medio del modelo. Recuerden que vean, y lo vamos a checar precisamente acá, vean que username nosotros le decimos que sí o sí sea requerido en true. Entonces eso no quiere decir que al igual que en frontend lo deje pasar como los formularios, sino que lo que significa es que lo que va a hacer el backend es que nos va a petatear, nos va a dar un error
y va a salir un montón de cosas ahí, pero luego nosotros no vamos a tener claridad sobre ese error. Y aquí en backend podemos llegar a entenderlo, pero hay que darse cuenta que todo esto va a ser pedido desde frontends, va a ser consumido desde un cliente. Este cliente necesariamente necesita tener todo bien estructurado para que cuando reciba los errores por consola, el desarrollador en frontend sepa a qué se refiere ese error y que no esté adivinando sin saber qué es lo que sucede. Si tú estás haciendo todo el proyecto completo, puede que entiendas y digas, ok, voy a ir al backend, checo, veo, ya sé por qué. Pero sin embargo, cuando se trabaja de forma separada, digamos un equipo, tú te encargas de una cosa y tu equipo de otra, el frontend de un lado y el backend del otro, es necesario tener esa claridad. Por eso es necesario tener estas validaciones. Si existe un esquema como esto y envía que el error es que no ha enviado ese campo o lo que sea, entonces dices, esto está pasando y lo voy a validar así para que aparezca en el formulario. Entonces, esta es la validación más básica. Por esto le estamos diciendo que prácticamente el campo no sea vacío. Y luego vamos a pasar al siguiente. Vamos a decirle email z.string. ¿Sí? ¿Ven? Y lo mismo. Esto va a tener por acá. Y aquí vamos a decirle también requiere error. Y en este caso va a ser, por ejemplo, el email es requerido. ¿Bien? Lo que le digo, esta es la parte más básica. Pero aquí, además de esto, no podemos solamente darle una coma porque esto además va a tener una validación más, porque recuerden que el email es el más importante. Entonces para ello podemos decirle punto email. Bien, con esto nosotros ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, mira, además de que este campo es requerido, no puede ser vacío, este campo email necesita recibir un tipo de string, pero que sea del formato email, o sea que sí o sí se trate de un correo que termine en .com, @ y demás. Entonces para poder hacer eso tenemos que decirle, mira, message, invalid email. Bien, esto lo podemos poner en inglés o podemos colocarlo también email inválido. Bien, para decirle que ese es el mensaje. Y así de sencillo. Con esto ya lo estamos colocando y le estamos diciendo que mira, con esto va a ser un email inválido, porque con esto es lo que le explicaba. Ya le estamos diciendo, mira, el formato de este string es de tipo email. No puede ser otro, no puede ser uno con cualquier carácter, como ya lo probamos en Insomnia. Así que en este caso vamos a tener el nuevo que se va a llamar password. Este es nuestro otro campo, y aquí vamos a decirle también este es un z.string porque también se trata de una cadena. Bueno, y acá vamos a hacer una validación. Vamos a hacer también una muy parecida como esta, así que esto vamos a pasarle para que no sea esto, y vamos a decirle, mira, la password, o pueden ponerle el mensaje que quieran, la password es requerida. Sí. Y ya aquí también es necesario darle una validación. ¿Qué vamos a hacer con esta validación? Con esta validación le decimos mínimo debe tener 6 caracteres. Bien, o incluso podemos decirle 5, o podemos decirle 8, podemos decirle 7. En este caso vamos a decirle que sea 7. Bien, que sea 7 caracteres como mínimo para que la password sea válida. Incluso hay otras validaciones más que por eso les decía, pueden ir checando ustedes en la librería de SOT y ahí van a verlo sin problema cómo pueden hacerlo todavía más agresiva la validación para password, pero en este caso como mínimo que sean 7. Y ahí en base a eso pueden haber otras formas en las que le digan tiene que ser con caracteres especiales, que tenga un punto, que tenga un coma, en fin, eso ya ustedes lo pueden ir validando, pueden ir viéndolo. Y además de este 7 vamos a decirle coma, y además vamos a pasar un parámetro más. Vamos a decirle, mira, vas a enviar un mensaje, un message, ¿bien? Y este message va a ser decir que si no da 7 caracteres, dice, ok, la contraseña debe tener como mínimo 7 caracteres, así. Y de esta forma ya hemos validado o ya tenemos un esquema para register. Así que de la misma forma vamos a tener una para login que sea muy sencilla. Y aquí tenemos entonces el esquema de login. Vean que ya yo lo puse automáticamente, bueno, no automáticamente, ¿no? Sino que esto ya yo lo puse por tras bambalinas para que no se tarde demasiado el video. No quiero que sea muy largo. Y la cuestión es que acá tenemos lo mismo. Bien, estamos diciéndole que se requiera, que no sea campos vacíos, que este también sea de tipo email y que la contraseña también sea esto. En este caso, como ya yo tenía esto preparado, aquí lo estamos modificando para nosotros mismos como 7.
y acá vamos a colocar exactamente el mismo mensaje. Bien, entonces lo ponemos por aquí y ya. Entonces yo ya tenía preparado esto de acá para que directamente se entienda y se pase a eso, porque ya lo vimos de manera, digamos, paso a paso. Ya entienden cómo se está haciendo la validación con estos esquemas. Entonces ahora sí, ya está guardado. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Pues esto falta utilizarlo. Para ello tenemos que ir a nuestro archivito de out, de autenticación, de las routes, y así como utilizábamos el out required, recordarán que nosotros estábamos utilizando esto como protección de ruta, vamos a usar de la misma manera, pero en este caso nuestros esquemas. ¿Cómo? Vean. Bien, entonces ya dentro de nuestro archivo de rutas lo que debemos hacer es importar todo lo que vamos a necesitar. Para esto recordarán que nosotros en nuestros middleware teníamos un validator middleware, una función que está exportándose como una constante, que es un validate schema. Con esto estábamos validando el esquema, bien, el esquema que estamos generando con SOT, pero además de eso lo estamos haciendo de esta forma porque si él llega a tener errores, esto lo que va a hacer es un recorrido de los errores, de los arreglos de errores que tengamos, lo va a recorrer y va a ir mostrándonos uno por uno consecutivamente cuáles son los errores que él ha detectado a través de su validación, para que de esa forma nosotros podamos conocerla y saber en qué está fallando o dónde está fallando, qué es lo que pasa. Por eso estamos haciendo esta lógica de mapeo de errores para mostrar el mensaje de cada uno de esos errores. Esto se los expliqué hace bastantes videos, pero de todas maneras se lo vuelvo a explicar porque es ahora donde vamos a darle uso a este esquema o a este middleware que ya les había comentado antes. Entonces vamos a importar precisamente eso. Vamos a decirle en el directorio, dentro de los middlewares existe un archivo que se llama validator middleware. Bien, ahí ya nos los importa bien, y acá, como se trata de una constante, vamos a traer el validate schema. Entonces el validate schema, recuerden que estamos creándolo para login y registro porque son los datos importantes que vamos a recibir digamos por formulario, o en este caso en backend por el request body. Entonces lo que hacemos es decirle ok, voy a utilizar el validate schema. Aquí vamos a darle una coma para que esto no nos dé error. Y aquí, como esta es una función o es algo que va a validar, es algo donde se le debe de pasar parámetros. Para registro recordarán que nosotros creamos, en este caso aquí en el user schema tenemos tanto la función de register schema como el login, son dos funciones. Entonces aquí vamos a decirle que para registro debe utilizar el register schema. Lo bueno es que aquí sí nos está permitiendo el autocompletado y nos trae la destructuración automática. Lo mismo vamos a hacer para el caso de el login. Y solo que acá separamos por una coma porque si no nos va a dar error. Entonces ahora que esto funciona, no podemos decirle register porque va a validar campos que no son. Para ello debemos decirle login schema. Esto lo destructura, lo autoimporta y ahora sí está funcionando perfectamente. Primero se va a ejecutar el esquema y dependiendo de si es exitoso o de si tiene errores porque encontró que la validación es negativa, va a rechazar o va a permitir que pase. Va a rechazar o permitir que pase a registro. Rechaza o permite que pase al login. Es así de cómo funciona la lógica en este caso. Así que con esto ya está funcionando. Así que antes de terminar, para no hacerlo más largo o hacer otro video, vamos a pasar a probarlo directamente con Insomnia. Perfecto, entonces aquí tenemos Insomnia. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces para poder probar esto de que si realmente funciona? Pues bien, sencillo, vamos a ir al logout, vamos a decirle que esto quite la sesión para que anteriormente recuerdan que lo dejamos con el de Pablito. Entonces, bueno, otra vez el mismo problema, esto ya saben, es por la razón de que me olvidé ejecutarlo, simplemente ustedes ejecútenlo o quizás ustedes no tengan ese error, a mí se me pasó y ahora sí ya está corriendo. Entonces ahora vamos a darle al logout, que esto me imagino que va a funcionar porque ya con eso no hubo problema con la sesión. Y ahora sí, vean que en el tema de login, por ejemplo en el tema de register, que era donde nosotros teníamos esto de que estaba poniendo mal el correo, vamos a probarlo. ¿Yeah? Y ahora nos dice email inválido. Entonces quiere decir que el esquema está validando perfectamente con SOT. Ya con eso estamos controlando ese error, esa validación de posibles errores, ¿no? De posibles cosas que nos dé el usuario, porque el usuario, si le da la gana, puede dar lo que él quiera, así que nosotros tenemos que hacer ese estilo. Entonces ahora si nosotros arreglamos esto y en vez de Gmail le ponemos, no sé, .com, aquí podemos ponerle Pablito 2, pero supongamos que en el username decimos que, ¿saben qué? No les voy a dar nada, ahí, lo voy a enviar así, sin username, y agarra y nos dice lo mismo, ok, mira,
hubo un error, y el error es que el username es requerido, o sea, es importante el username no se puede quedar sin eso. Entonces con esto vamos a decirle, ok, perdón, vamos a ponerle Pablito 2 y ya con eso funciona. Ahora en este caso, la contraseña, la password que pusimos acá, sí está funcionando, pero supongamos que solamente, no sé, quiso poner 2, recuerdan que ya teníamos esa validación. Entonces supongamos que él simplemente quiso ponerle, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, le damos a enviar y esto nos dice, ok, mira, la contraseña debe tener como mínimo 7 caracteres. Entonces quiere decir que con eso está validando también, porque no puede permitir que solamente tenga 5. En este caso tenemos 5. Entonces como mínimo debe ser 7. Así que le decimos 67. Guardamos. Y ahora sí nos permite que hagamos el register sin ningún problema. Lo mismo pasa con el login, lo mismo pasaría exactamente con el login. Si ustedes aquí prueban esto, bueno, aquí va a decir usuario no encontrado porque ya hicimos la lógica, pero si nosotros le ponemos .com y qué sé yo, aquí por ejemplo en el email podemos quitarle esto y se lo damos simplemente así y enviamos, esto nos va a decir, ok, mira, el email no está correcto, o sea, no es inválido, no funciona, entonces tenés que darme un email correcto. Entonces ahí recién gmail.com. ¿Va? Y lo mismo con el tema de la contraseña. Si nosotros le quitásemos la contraseña tal cual como es del primer usuario que guardamos, ¿ve? La contraseña debe tener como mínimo 7 caracteres. Entonces con esto está funcionando como nosotros habíamos previsto. ¿Va? Entonces ahora sí, sería Pablito 1, 2, 3, 4, 5 y así nosotros hacemos el login. Esto debería pasar y nos dice, ok, mira, ahora hubo un login, una nueva autenticación y este Pablito y este es su ID y esta es toda la información, aquí está la cookie y todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Pero hubo una cosa que me olvidé de decirles, con esto ya hemos terminado la parte de usuario, pero esto es un plus adicional. Aquí recordarán, si me permiten, vamos a volver al Visual Studio Code y aquí en el Visual Studio Code vean que en la parte de MongoDB recordarán que nosotros al principio que nos conectamos a la base de datos con este plugin que les dije que se instalen, que es muy bueno para tener que administrar aquí su base de datos. Y vean que nosotros no habíamos tenido en ese momento la base de datos no se creó, sí se hizo la conexión, pero como no estábamos guardando datos, esto no creó la nueva base de datos, porque sin datos no la va a crear así por así. Hace la cadena de conexión, conecta, pero no estaba guardando nada. Entonces, ahora que sí tenemos datos, vean que aquí tenemos nuestra base de datos que se llama Backproject. Bien, Backproject, recuerden que fue el nombre que nosotros le dimos con la cadena de conexión. Entonces aquí tenemos los users, que prácticamente es la colección que hemos creado, y dentro de los users tenemos los documents. De hecho vamos a intentar bajarlo un poquito, así. Y vean que aquí en los documents tenemos 3 usuarios hasta el momento, que fueron los 3 que estuvimos haciendo la prueba de Pablito, Pablito 2 y el otro Pablito que tenía todo el correo hecho un desbarajuste, ¿va? Entonces nosotros podemos entrar aquí a los documentos y si ustedes le dan clic, aquí van a poder ver la información. Y de hecho chequen que este es Pablito, el primero. Aquí tenemos el created ad, el updated ad, tenemos el username, email y vean cómo este es el ID, el subguión ID. Pero además también veamos, importante, tiene la password hasheada. Entonces esto está funcionando con la seguridad como se espera, porque en la base de datos esto se encuentra hasheado y no hay ningún posible, digamos, contratiempo con respecto al tema de que cualquiera pueda ver la contraseña y ingrese y haga un montón de cosas que no debe. Entonces con esto, hasta este punto, ya terminamos con todo lo que tiene que ver respecto al usuario. Ya lo hemos probado con el cliente REST y ya hemos hecho todas las validaciones e incluso hemos hecho los propios esquemas para que ustedes puedan controlar los datos que vienen desde el frontend. Así como se puede controlar los datos en frontend, aquí también del lado del servidor. Así que sin más, mis queridos devs, nos vemos en un próximo video donde empezaremos ya con el CRUD de los clientes y ahí vamos a finalizar esta serie de videos o este curso como ustedes lo quieran tomar. Sin más,